Isogai cumplió un rol fundamental en la difusión del judo al interior de Japón y fue, junto al otro integrante de dicha camada, Hideichi Nakagoya, los primeros en obtener en vida el máximo grado de 10º dan el 22 de diciembre de 1937, fecha en que obtuvieron el 9º dan los que serían siguientes 10º danes como Shotaro Tabata, Kiaichiro Samura, Kunosaburo Iizuka y Kyuso Mifune, debiéndose tener en cuenta que el Kodokan ha otorgado hasta la fecha el grado de 10º dan a solo 15 maestros. Asimismo, fue el segundo en obtener el título de Hanshi de Judo otorgado en el Butokukai tras Jigoro Kano. Jigoro Kano, que venía considerando Kioto como base para expandir el judo hacia la región oeste y sur de Japón y último bastión a conquistar al alcanzar la hegemonía de las escuelas de Jujutsu, envió al joven promisorio Isogai como instructor de judo en la Escuela Superior número 3 de Kioto en el año 1893, en respuesta al pedido de la escuela. Al año siguiente, el Kodokan inauguró su filial en Kioto, con Isogai como instructor, de manera que cuando fue fundado en el 1895, la organización Dai Nippon Butokukai, con sede en Kioto como centro de promoción del Bujutsu o artes marciales japonesas, Kenjutsu y Jujutsu, el Kodokan ya tenía establecido su base de operaciones en la región. En el 1896, Isogai fue designado oficialmente como instructor de Jujutsu en el Butokukai, a la par de los principales maestros de otras escuelas que tenían su sede en Kioto. En ese momento, Isogai, que había ingresado al Kodokan en el 1891, ya había obtenido el grado de 3er dan, gracias a sus excelentes aptitudes que sumaron a sus conocimientos de Jujutsu adquiridos en Miyazaki, su prefectura natal, bajo las enseñanzas de su padre, Tsunechita Isogai, maestro de la escuela Sekiguchi Ryu, quien ingresaría como instructor de Jujutsu en el Butokukai en el año 1904. Aunque existen otras versiones que indican que concurrió también a un dojo de la escuela Kito-Ryu. Tal como se menciona en otra nota, en el 1905 se fundó bajo la órbita del Butokukai la Escuela Superior de Bujutsu, comúnmente conocido como Busen, con el fin de formar a instructores de Jujutsu y Kenjutsu para satisfacer la demanda de instructores que habían impulsado el sentimiento nacionalista acentuado por la guerra ruso-japonesa, agosto del 1904, septiembre de 1905, siguiendo la corriente generada por la guerra sino-japonesa, agosto de 1894, abril 1895. El Butokukai orientó parte importante de sus esfuerzos para unificar o estandarizar los distintos aspectos de las técnicas y métodos provenientes de las distintas escuelas, con el fin de facilitar su difusión y enseñanza. En el ámbito del Jujutsu, las actividades más destacadas en este sentido fueron la redacción del reglamento de arbitraje de 1899 y la creación de las katas unificadas en el 1906. A través de sendos comités conformados para tales efectos, que fueron presididos por Jigoro Kano en ambos casos. El reglamento de arbitraje de Jujutsu, redactado en 1899, tenía como objetivo posibilitar la competencia entre representantes de otras escuelas diferentes bajo una regla común. Al año siguiente fue apodada por el Kodokan como Reglamento de Arbitraje de Kodokan. Otra unificación realizada por el Butokukai fue el cambio de denominación genérica de Bujutsu a Budo y de las disciplinas del Kenjutsu a Kendo, Jujutsu Judo y Kyujutsu Kyudo, concretadas en el 1919. Los resultados del trabajo del comité de kata fueron publicados en 2 cuadernillos, uno explicativo firmado por Isogai, Nakagoya y Sato y otro gráfico en el 1908. Asimismo, en el 1910, el Butokukai publicó el libro Guía de Judo, Judo Tebiki Gusa, cuyo autor fue Isogai. El trabajo de unificación de los katas de Kenjutsu, que fueron iniciados en el mismo año, en el caso del Jujutsu en 1906, recién pudo ser terminado y publicado en el 1912. El comité de kata de Jujutsu, quien reunió en Kioto durante 7 días entre el 27 de julio y el 2 de agosto de 1906 para concretar su tarea, estuvo conformado por los siguientes miembros de las distintas escuelas:
Misamizu Inazu del Miura Ryu, Eguchi Kyushin Ryu, Takayoshi Katayama, Yoshin Ryu, Kumon Hoshino, Shinten Ryu, Hiyoro Kano, Kodokan, Eibi Totsuka, Yoshin Ryu, Huchin Sekiguchi, Sekiguchi Ryu, Koji Yano, Santo Ryu, Katsuka Hirazuka, Yoshin Ryu, Kihei Aoyagi, Sosuichi Ryu, Okichi Sumitsu, Sekiguchi Ryu, Hikosaburo Oshima, Takenouchi Ryu, Hoken Sato, Kodokan Judo, Kotaro Imai, Takenouchi Ryu, Mataemon Tanabe, Fusen Ryu, Shikataro Takano, Takenouchi Ryu, Shuichi Nakagoya, Kodokan Judo, Sakuhiro Yokoyama, Kodokan Judo, Hajime Isogai, Kodokan Judo, Yoshikati Yamashita, Kodokan Judo. Los katas aprobados por el comité fueron Nage no Kata y Katame no Kata, propuestos por el Kodokan, compuesto cada uno por 15 técnicas, que en conjunto formaron llamado el Randori no Kata, de 30 técnicas en total. También fue tratado por el comité, aunque sin llegar a aprobar, el llamado Shiken Shobu no Kata, conformado por 20 técnicas, 8 en posición de Idori y 12 en posición en Tachi Yai, que actualmente se conoce como Kime no Kata. En las 15 técnicas que componen el Nage no Kata aprobado y continúan hasta el presente, con pequeños cambios en denominación de las técnicas, solo se cambió con respecto a la propuesta original del Kodokan, el Tsukui Nage por el Kataguruma en la serie de Tewasa y el Suryo Tochi por el Sumigaechi en la serie de Masutemi Wasa, manteniéndose las 13 técnicas restantes. Con respecto al Katame no Kata, la propuesta del Kodokan estuvo conformada por 10 técnicas a las que agregaron 5 técnicas, quedando en su conformación actual de 15 técnicas, aunque también con pequeños cambios de denominación de las técnicas. Pero se desconocen los detalles de la propuesta original y de los agregados. Esta mayor participación de los miembros de otras escuelas de Jujutsu en la conformación del Katame no Kata ha hecho que muchos autores pusieran en duda la capacidad del Kodokan en el Newasa. También el hecho de que en las fotografías de las técnicas del Katame no Kata del cuadernillo gráfico aparezcan varios representantes de las escuelas de Jiu-Jitsu ha fomentado esta apreciación, ya que por parte de las correspondientes al Nage no Kata parecen solamente representantes del Kodokan. En el cuadernillo gráfico, todas las técnicas del Nage no Kata están mostradas por Yamashita con Nakagoya y Sato, salvo el Ukigochi, que es mostrado por Kano y Yamashita, mientras que en el Katame no Kata aparecen parejas formadas por Isogai, Nakagoya, Sato, Imai, Tanabe, Aoyagi, los 3 últimos representantes de las diferentes escuelas de Jujutsu. Como ya había dicho en video anterior, cabe recordar que Tanabe, de la escuela Jujutsu Fusen Ryu, eximio luchador de Newasa, fue considerado el último rival proveniente de las escuelas de Jujutsu, temible para los representantes del Kodokan Judo y clásico rival de Isogai, con quien registra 3 empates en otros tantos enfrentamientos. El último combate realizado entre ambos en el 1901, si bien terminó empatando, mostró una clara superioridad de Isogai, un importante progreso en el combate en Newasa, y marcó el fin de la rivalidad entre los representantes del Kodokan y las otras escuelas. Este hecho lo hizo decidir quedarse definitivamente en Kioto y le valió al mismo tiempo la promoción al quinto dan. En esta época, Kano había enviado a otro excepcional representante de esta camada, Shuichi Nakagoya, quien ya había alcanzado el quinto dan en 1899, y a pesar de ser 5 años más joven que Isogai, para el caso en que éste no pudiera contener solo la presión de los representantes de las escuelas de Jujutsu. Si bien no se puede negar que el Kodokan Judo ha priorizado desde sus inicios el combate de Tachiwasa, de ninguna manera se puede afirmar que no tenía experiencia en el Newasa, como pretenden algunos de sus detractores. Hacia fines del 1901, el Kodokan, que había consolidado su liderazgo entre las escuelas de Jujutsu, había superado los 6.000 miembros y contaban como sus máximos exponentes a 2 graduados de sexto dan, Yamashita y Yokoyama, y 6 con quinto dan, Tomita, Saigo, Isogai, Nakagoya, Tobari e Izuka. Esta consolidación del Kodokan Judo a nivel nacional le permitió a Kano iniciar de lleno su expansión internacional, enviando a nada más y nada menos que a Yamashita y a Tomita a los Estados Unidos. Por su parte, el libro Judo Tebi Kigusa, Guía del Judo, preparado por Isogai
y publicado por el Butokukai en el 1909, a diferencia de los cuadernillos de kata, tal como se pueden observar en el título, se utiliza el término judo, aunque en su introducción se habla del Kodokan Jujutsu como predecesor del mismo. El libro de Isogai representa principalmente las 42 técnicas del Nage Waza del Gokyo y 21 técnicas del Katame Waza ilustrada en dibujo, sin utilizar fotografías. Por su parte, el libro Judo Kyohan de Yokoyama, maestro de Isogai, publicado en el Kodokan en el 1908, con muy poca diferencia en el tiempo con las publicaciones del Butokukai, se encuentra ilustrado con fotos, muchos de los cuales provenientes del registro fotográfico utilizado en el cuadernillo de kata del Butokukai. Isogai continuó con sus actividades de formación de nuevas generaciones tanto en el Busen, donde llegó a ser su director de judo desde 1919, como en la filial del Kodokan de Kioto, pudiéndose citar como uno de sus discípulos Shotaro Tabata, quien llegó al grado de 10º dan en mayo del 1950. Otra de las figuras surgidas del Busen ha sido Yaichiyoe Kamitsu, un eximio maestro de Newaza y personalidad destacada en el Kosen Judo, que llegó al grado de 9º dan. Tal vez la figura de Isogai no esté lo suficientemente valorada por el hecho de haber pasado gran parte de su vida en Kioto, lejos de la sede central del Kodokan, aunque Jigoro Kano lo pudo reconocer, otorgándole el primer 10º dan en vida, por la importante misión cumplida que fue asignada cuando solo tenía 21 años de edad para posicionar el Kodokan Judo en la región oeste-sur de Japón.